Bueno, este es el video que realizo para la explicación de los 5 videos, de los 5 ejercicios del taller de estática de partículas. El primer ejercicio que voy a explicar será el 2.6. Dice así: un carrito que se desplaza a lo largo de una viga horizontal está sometido a dos fuerzas, como se muestra en la figura. Si se sabe que el ángulo alfa es 25 grados, determine por trigonometría la magnitud de la fuerza P, tal que la fuerza resultante ejercida sobre el carrito sea vertical. Inciso B, ¿cuál es la magnitud correspondiente de esta resultante? Pues tenemos la figura donde vemos el carrito que se desplaza a lo largo de la vía. Nos dan un valor de fuerza o tensión, podría decirse, un ángulo, y nos piden hallar el valor de la fuerza P, teniendo en cuenta que la resultante de estas dos fuerzas tiene que ser vertical. Bueno, lo primero que hice fue un diagrama de cuerpo libre donde representé las fuerzas y hice la ley del triángulo. Entonces primero dibujé la fuerza que nos dan, que sería 1600 newtons, y aquí ya nos dicen que este es el 15 grados, el ejercicio no lo dice. Como esto forma un ángulo de 90, entonces aquí simplemente le resto 90 a los 15, que serían 75. Ahí ya teníamos eh, este primer ángulo que nos va a ayudar a servir, nos va a ayudar a calcular, perdón, el valor de P. Aquí le restamos a 90 los 75, que serían estos mismos 15. Ya tenemos esta parte del ángulo. Para este hacemos lo mismo. El ejercicio ya nos dice que este es 25 grados, este es el ángulo alfa. Y aquí por ángulos complementarios, este también sería 25. Y ahora, simplemente para calcular este, le restamos a 90, 25, que sería 65. Y para poder hallar este ángulo, que sería el que está enfrente de la resultante, que es el que nos ayuda por la ley del seno a calcularlo, le sumamos estos dos que acabamos de hallar, que sería 80. Listo, ya teniendo esos datos podemos calcular P y podemos calcular R. Primero calculamos P, según la ley del seno sería P sobre el seno del ángulo que está enfrente, que sería 75, es igual a 1600, una fuerza que ya tenemos sobre el ángulo que está enfrente de esa fuerza, que sería seno de 25 grados. Hacemos un despeje simple, pasamos aquí a multiplicar el seno y nos da que el resultado de P es 3656,92 newtons. Ahora hacemos el mismo proceso para el resultante. Como ya tenemos el ángulo, entonces hacemos el mismo despeje. Entonces sería resultante sobre el seno de 80 es igual a los 1600 newtons, que ya nos da el ejercicio, sobre el seno de 25, que también nos lo da. Despejamos R y nos da, operando, que es un valor de 3728,4 newtons. Este será el segundo ejercicio, el 2.8. Dice, un cable telefónico se sujeta en el punto A, que sería este punto, al poste AB. Si se sabe que la tensión en la porción izquierda del cable es 800 libras, es decir, esta tensión, tensión 1, determine por trigonometría la tensión requerida en la parte derecha del cable, la tensión 2, si la resultante R de las fuerzas ejercidas por el cable en A debe ser vertical, es decir, en esta dirección, sin componentes en X, y B la magnitud correspondiente de esta resultante. Bueno, aquí está la figura, donde se representa el poste y donde están ejercidas las fuerzas. Aquí hice un diagrama donde represento primero la tensión que nos dan, que es 800 libras,
y ayudándonos por el ángulo que ya nos da el ejercicio, que son 15 grados. Aquí despejo de igual forma como en el anterior, serían 75, a 90 le quito 15, serían 75. Aquí por ángulos complementarios sabemos que esto es 15. Y aquí simplemente hice una proyección de la tensión 2. Aquí sabemos que es 25 grados. Entonces ya tenemos directamente el ángulo enfrente de la resultante, que sería 40, 15 más 25. Y para hallar el beta simplemente le restamos a estos 25, tomando como este un solo triángulo. 90 le restamos 25, que serían los 65. Bien, ya teniendo estos datos podemos calcular tanto la tensión 2 como la resultante para que quede vertical. Entonces igualamos por ley del seno la tensión 2, que sería esta, sobre el seno del ángulo que tiene enfrente, 75, es igual a alguna tensión que tengamos por el ángulo que ya conozcamos. Entonces sería tensión 2 sobre seno de 75 igual a 800 libras sobre el seno de 65. Hacemos un despeje como en el anterior. Nos da que la tensión 2 es de 852,62 libras. Para la resultante hacemos exactamente lo mismo. Podemos coger el mismo 800 sobre 65, seno de 65, igualar, como ya tenemos el ángulo que está enfrente del resultante, simplemente despejamos, quedaría así, 800 por seno de 40 sobre el seno de 65, y nos da que la resultante tiene un valor de 567,39 libras. Bien, el tercer ejercicio será el 2.10. Dice así, se aplican dos fuerzas en el gancho de apoyo que se muestra en la figura. Si se sabe que la magnitud de P es 35, determine por trigonometría A el ángulo alfa requerido si la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en el gancho debe ser horizontal, es decir, debe ser una fuerza en esta dirección. Podría decirse que es negativa. Y ve la magnitud de esta resultante. Entonces lo que hice fue un simple diagrama de cuerpo libre, donde represento primero la fuerza P que se nos da y el ángulo que nos piden. Aquí lo tengo porque ya lo hallé. Pero bueno, pongo aquí el ángulo alfa y aquí proyecto la, la fuerza que nos dan, la segunda fuerza que nos dan, que es de 50 newtons. Sabemos que es de 25 porque el mismo ejercicio no lo dice. Aquí podemos, por ángulos complementarios, saber que esto es 25 grados también. Y bueno, ya teniendo esta fuerza, esta y esta, por ley del seno, em, podemos hallar este ángulo y así podremos calcular la resultante también. Entonces, igualamos el seno de alfa sobre los 50 newtons que ya nos da, es igual al seno de 25 sobre 35 newtons. Entonces, para despejar el ángulo, simplemente hacemos un despeje, pasamos los 50 newtons a multiplicar al otro lado y para sacar el ángulo hacemos el arcoseno y operamos. Esto nos da un valor de 37,14. Para calcular el ángulo que está enfrente de la resultante y así poder hacer el mismo proceso, le restamos a 180 los 37,14 y los 25 que ya nos dio el ejercicio. Nos da que es un ángulo de 117,86 grados. Haciendo la ley de seno, usándola, entonces colocamos que R sobre el seno que acabamos de calcular es igual a 35 newtons sobre el seno de 25. Haciendo un despeje, nos da como resultado que la resultante tiene un valor de 73,22 newtons. Bueno, este es el cuarto ejercicio que voy a explicar.
El 2.12 dice, un recipiente de acero debe colocarse dentro de una excavación si se sabe que la magnitud de P de esta fuerza es de 500 libras, determine por trigonometría el ángulo requerido si la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en este punto, el punto A, debe ser vertical, es decir, en esta dirección, y ve la magnitud de esta. Entonces hacemos un paso similar a los anteriores. Gráfico primero esta fuerza donde nos dan tanto el ángulo como la fuerza, valga la redundancia. Por ángulos complementarios sabemos que esto es 30 y desde aquí, desde la horizontal, graficamos la otra fuerza. Sabemos cuál es el valor de esta fuerza, nos falta hallar es el ángulo. Entonces, como ya conocemos una fuerza, dos fuerzas y un ángulo, podemos calcular este otro ángulo y de este modo calcular este de acá. Entonces, igualamos el seno del ángulo que queremos hallar, seno de beta sobre 425 al seno de 60 sobre la fuerza que ya tenemos. Despejamos aquí como en los otros, seno de B beta es igual a seno de 60 por los 425 libras sobre las 500 que ya tenemos. Arcoseno y nos da que es un valor de 47,4 grados. Para hallar alfa simplemente hacemos 90 grados menos 47, tomando como este triángulo rectángulo. Entonces sabemos que esto es 90 y esto como ya lo tenemos, simplemente le restamos 90 al ángulo que hayamos y ahí nos dará este valor, que es 47,4. Y como resultado nos da 42,6. Para hallar la resultante, entonces sumamos el ángulo que ya teníamos que era de 30 más el que acabamos de hallar que sería alfa. Y nos da un valor de 72,6, que sería este ángulo phi, que nombre así. Y nos ayuda a calcular la resultante con otra vez el seno. Entonces aquí resultante sobre el seno del ángulo phi que calculamos es igual a 500 libras sobre seno de 60. Aquí hacemos el despeje y operando nos da que la resultante tiene un valor de 550,93 libras. Y como último ejercicio voy a explicar el 2.14. Dice, para el gancho de apoyo del problema 2.10, determine por trigonometría la magnitud y la dirección de la fuerza P más pequeña, para la cual la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en el gancho sea horizontal, y ve la magnitud correspondiente de R. Bueno, aquí utilizamos la misma figura, así que no la dibujé. Pero entonces planteo la fuerza que nos dan inicialmente, que es de 50 newtons, y el ángulo que ya nos dan. Dice que tenemos que evaluar el problema desde el punto de vista que el ángulo, que la resultante sea la menor posible. Y pues lógicamente se tendría que utilizar una fuerza que no tenga componentes en X para que le sume a la fuerza a la resultante. Entonces la hacemos como un ángulo recto que sea perpendicular a la resultante. Ya sabemos cuánto vale este ángulo y cuánto vale esta fuerza. Así que por seno podemos despejar el valor de P utilizando el seno, una razón trigonométrica, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería el seno de 25, cateto opuesto que sería P sobre la hipotenusa que sería 50 newtons. Despejando P me quedaría seno de 25 por 50 newtons y me da un valor de 21,13, que ese sería el valor de P. Y eso sería todo. Muchas gracias.